Bueno, algunos recordatorios importantes, por si acaso. Bueno, el martes empiezan las exposiciones, no lo olviden. De hoy en 8 tenemos el examen de filo, ¿verdad? Eh, el examen va a ser similar al anterior, va a ser puras preguntas de desarrollo. Pueden traer su antología, pueden traer los apuntes, pueden traer libros. Lo único que no pueden traer es al primo que estudia filosofía, no pueden traer teléfonos, no pueden traer dispositivos electrónicos. eh, Van a tener la posibilidad de hacerlo en parejas, pueden elegir una pareja para hacerlo juntos y que puedan discutir las preguntas con sus compañeros de clase y sus compañeras de clase. Traigan cuaderno de examen, si no tienen cuaderno de examen, traigan las hojas con su nombre y su carnet. Preferiblemente traigan una grapadora también para que puedan grapar el examen o un clip en caso de que no tengan grapadora, que eso es importante. Y bueno, repasen la lectura de Grevis Corrales y la lectura de Manuel Campos. Repasen todo lo que hemos discutido en clase. Las cosas que hemos discutido en clase también es parte de los materiales y de las cosas que se pueden preguntar en el examen, ¿verdad? Es decir, las discusiones que hemos tenido sobre el traje nuevo del emperador, la ideología, ¿verdad? Todas esas discusiones puede ser que estén dentro de las preguntas del examen, ¿verdad? No sé si alguno o alguna tiene dudas que quiera preguntar antes del examen. No, está todo entendido. Todos y todas preparadas Profe, para para el el examen. examen, Ujú. si se hacen parejas, es solo un cuaderno de examen. Sí, es un trabajo por cada dos personas. Es decir, no tienen que entregar cada uno lo mismo, sino que ponen en el cuaderno que lo hizo tal persona y tal persona, ¿verdad? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Gracias por la pregunta, Daniela, muy pertinente. Bueno, yo pensé que ustedes eran más, cada vez son menos. Bueno, la clase pasada vimos el concepto, estábamos hablando sobre, sobre los conceptos de conciencia, sobre los conceptos de ideología, y la clase de hoy vamos a hablar sobre otro concepto que es importante, que es la política. La política y las ideas políticas. Esta palabra, ¿verdad? Entonces la clase de hoy tiene que ver con qué es la política y qué son las ideas políticas, ¿verdad? Esta clase tiene la peculiaridad, eh, o no, esta pregunta tiene la peculiaridad que, digamos, si el profesor fuera un profesor con interés, digamos, de molestar y de hacerle daño a los estudiantes o a las estudiantes, podría colocar dentro del examen la pregunta, ¿qué es la política? ¿Verdad? Em, y con la palabra política sucede una cosa muy curiosa, que es, bueno, es una palabra que todos ustedes han oído, ¿verdad? Eh, que todos ustedes han usado alguna vez, que han oído, eh, que han oído muchas veces que usar de otras personas. Es posible inclusive que alguno de ustedes tenga ideas políticas, ¿no? Es decir, que tenga algún tipo de militancia en, no sé, en la asociación de estudiantes o en la asociación de vecinos o, no sé, en el movimiento ambientalista o el movimiento de mujeres. Eso es posible que alguno de ustedes tenga eso.
o sus papás, puede ser que tengan algún tipo de ideas políticas, que participen, ¿no?, en alguna asociación comunal o en alguna organización política o en el sindicato, ¿verdad? O puede ser también que ustedes mismos hayan participado de algún proceso político, ¿verdad? Es decir, puede ser que hayan participado del proceso político del 2022, de las elecciones, que es uno de los tipos de proceso político, puede ser que no lo hayan hecho. Puede ser que participen de la asociación de estudiantes también, o que vayan tanto de sus carreras como de la sede, ¿verdad? Eh, entonces es una palabra muy familiar, ¿verdad? Es decir, todo el mundo, eh, ustedes ya la han oído, no es como si yo les preguntara por una palabra más técnica o más rara, no es como que si les preguntara por, no sé, por un algoritmo, o si les preguntara por, no sé, la palabra entelequia, puede ser que no la hayan oído, no tendrían por qué haberlo oído. Pero con esta palabra que todos hemos oído, ustedes la han oído, la han usado, saben a qué se refieren cuando alguien está hablando, ¿verdad? De que no, es que hay una actividad política ahí, entonces no podemos pasar por ahí, o tengo que ir a participar en una actividad política, ¿verdad? Todo el mundo entiende qué significa eso, pero curiosamente con la palabra política sucede lo mismo, y por eso en el examen no va a venir la pregunta sobre qué es la política. Eh, Sucede lo mismo que con otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, con la palabra tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Con la palabra política sucede lo mismo, por ejemplo, que con la palabra tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra tiempo es una palabra que todos hemos escuchado, eh, todos hemos usado, todos sabemos de qué le están hablando a uno cuando hablan del tiempo, ¿verdad? Si el profesor les dice, tenemos poco tiempo para esta clase, entonces tenemos que ir muy rápido, o ustedes pueden decir, hay que apurarle porque no vamos a llegar a tiempo a la cita que tenemos, o, ¿verdad? Eh, Cuando alguien le dice, no, vea, ese trámite va a tomar tiempo, mejor se espera, ¿verdad? Es una palabra que todo el mundo usa, todo el mundo entiende cuando le están hablando de eso, ¿verdad? No tendría por qué hacer mucho enredo, pero si algún malvado estudiante de estudios generales, después de haber pasado por la clase de filosofía, pregunta, bueno, pero ¿qué es el tiempo? ¿Verdad? Ahí uno se enclocha, ¿verdad? Ahí uno dice, pues yo sé de qué están hablando y creo que entiendo, pero no sé definir qué es el tiempo, ¿verdad? Con la, con la política pasa similar, ¿verdad? Todo el mundo ha usado la palabra, todo el mundo entiende a qué se refiere la gente cuando dice, no, es que hay un problema político, o Chile está pasando por un proceso político, o van a haber elecciones políticas en la asociación de estudiantes, todo el mundo entiende, pero si alguien pregunta, ¿pero qué es la política? Ahí hay un encloche, porque es de esas palabras que todo el mundo usa, todo el mundo entiende cuando las usa, pero no las puede definir, ¿verdad? Y entonces eso tiene una historia, ¿verdad? La palabra política viene de una palabra griega que es la palabra polis, que traducida es ciudad, eso es lo que significa, la ciudad, ¿verdad? Y de la palabra polis se derivan otras palabras en español, en francés o en inglés que tienen la raíz común en palabra polis, ¿verdad? Por ejemplo, de la palabra polis viene la palabra política. Ese es el origen etimológico de la palabra política. Pero de la palabra polis también tiene como origen, tiene en su origen etimológico la palabra policía. Viene también de ahí, ¿verdad? Eh, la palabra francesa politicé, que significa como cortesía, también tiene su origen en la palabra polis. La palabra polite en inglés, que significa como ser amable, como, ¿verdad? Como tratar amablemente a las personas, como ser educado, ¿verdad? Como tener buenos modos, también viene de esa palabra. Entonces, fíjense que cosas que parecen que son muy distintas vienen
del término polis, ¿verdad? Y aquí habría que hacer un pequeño rodeo, ¿verdad? ¿Cuál es el rodeo? ¿Qué es el ray ese de la polis? ¿Verdad? Polis, ¿verdad? Polis es como los griegos le decían a la ciudad, ¿verdad? Es decir, Atenas era una polis, ¿verdad? Y en Atenas, en la polis de Atenas, en la ciudad de Atenas, ¿verdad? Es donde vivió, ¿verdad? Sócrates, Platón, ¿verdad? Donde llegó a vivir Aristóteles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este RAI de por qué la ciudad, ¿verdad? Porque no parece que tenga que ver algo como ciudad con política, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno le dicen ciudad, uno lo que piensa es como en las carreteras y no sé, ¿verdad? Cuando uno le dice en la ciudad de Grecia, ¿verdad? O la ciudad de Cartago, o la ciudad de San José, ¿verdad? Uno lo que piensa es como en carreteras, y en carros, y en edificios, ¿verdad? Y mucha gente aglomerándose, ¿verdad? Eso es como la idea que uno tiene alrededor de ciudad y no le remite a, a procesos políticos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por qué ciudad polis? ¿Y qué es la importancia de esta cosa de la polis? Eh, los griegos, ¿verdad? O la cultura griega es el origen de muchos fenómenos culturales que todavía hasta nuestros días siguen siendo la base de Occidente, ¿verdad? Por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, el teatro, por ejemplo, la democracia, eh, por ejemplo, la filosofía, el teatro, la democracia, el protoderecho, todavía no el derecho, pero una forma muy inicial de derecho, el comercio, mercante, ¿verdad? Entonces, ellos, lo que pasa es lo siguiente, que es los seres humanos hemos tenido distintas formas de organización societal. Digamos, hemos tenido distintas formas de organizarnos en tanto que seres humanos, ¿verdad? Y una de las primeras formas que nos organizamos es una cosa que se llama eh, la manada. Es una forma de organización colectiva que tienen muchos animales, ¿verdad? Los primates, ¿verdad? Los gorilas, los chimpancés, los lobos, ¿verdad? Tienen esta forma de organización societal y es una forma de organización societal basada en la fuerza bruta, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan comportamientos empáticos entre los animales, hay comportamientos empáticos entre los chimpancés y así, pero digamos, el eje de la manada es que la dirección de la sociedad y la fuente, sí, eh, digamos, la cúspide de la sociedad está dirigido por un individuo que normalmente es un varón eh, y la base de la legitimidad de esa jerarquía de la manada está dado por la fuerza bruta, ¿verdad? Es decir, quien dirige la manada es quien es el más fuerte, ¿verdad? Eh,
hay eh, experiencias que probablemente ustedes puede ser que hayan tenido en su infancia, donde la base de la organización, de una, no de toda la sociedad, pero de una pequeña sociedad, un pequeño grupo, puede haber estado basado en la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, en una pandilla en el buen sentido, no en el mal sentido, ¿verdad? Voy a ponerlo entre comillas, una pandilla de niños y niñas. Como mi mamá es de Guanacaste, del Guanacaste profundo, decía una gavilla de huilas, ¿verdad? Era la forma en la que se Micrófono sin refería. querer. ¿Perdón? ¿Perdón, Axel? Perdón, encendí el micrófono sin querer. Ah, ok, no era ninguna pregunta. Está bien, No, bro. listo. ¿Ustedes tenían pandillas de amigos, de niños y de niñas? ¿No tenían grupos, no jugaban en grandes grupos de niños y niñas cuando eran pequeños? Ni amigos tenía, así que, Perdón, Rachel, no te escuché bien. que yo ni amigos tenía, así que no. Oh, triste. Vamos a poner una carita triste. Yo todavía tengo la misma pandilla que tenía cuando era niño. Ah, todavía. ¿Cuántos eran, Kenneth? Somos como 8 o 10 por ahí. 8 o 10 siempre ha sido, y a veces no la extendían así, con los hermanos más chiquitos de los amigos y así. No, había una regla que nadie menor podía jugar con nosotros. Ah, los pequeños no podían jugar. Jamás. ¿Y desde cuándo son tus amigos? Más o menos, ¿cuándo se hicieron amigos? De ahí toda la vida. 24 años. Pero ¿cuándo se empezaron a juntar? Como a los 3 años, a los 4 años, no sé. Es que todos vivimos aquí, bueno, donde yo vivo, entonces desde chiquitillos nos dejaban salir a jugar afuera. Ah, o sea, inclusive desde más atrás puede ser, desde los 2, algo así, desde que gateaban. Ah, bueno, es un buen ejemplo. Pero fíjense que, por ejemplo, ahí en el caso de Kenneth, ahí de entrada, vemos un ejemplo de una organización, un tipo de organización, donde el criterio de legitimación de entrada y de exclusión es la fuerza. Los más chiquitos no pueden estar en la pandilla, ¿verdad? Y los más chiquitos, aunque quisieran estar en la pandilla, no pueden sumarse porque son más chiquitos y son más débiles. Entonces no pueden hacerlo. Nada más uno los echa así y se van. ¿Verdad, Kenneth? Más o menos. Pero por ejemplo, con el grupo de niños y niñas con el que yo crecí, que cada vez me preocupa más, hice la misma pregunta en el grupo anterior y yo pensé que todos todavía seguían creándose con grandes grupos de niños y parece que no, parece que la gente más joven no hace eso. Entonces me llamó la atención. Pero en mi caso, por ejemplo, los grupos de niños normalmente se dirigen sobre la base de la fuerza. Es decir, ¿quién es como el jefe de la pandilla? El que es más grande, y el que es más fuerte, y el que salta más alto, y el que puede hacer más piruetas, y ese es, y ya está. Esa es la base de la legitimidad, ¿verdad? Eh, entonces ahí hay como un ejemplo. Nuestra vida social no está, que creo que ustedes lo han notado, no está basada en la legitimidad que da la fuerza, ¿verdad? Si ustedes siguen la tele y les gusta ver tele y series y así, como el profe, que le gusta mucho ver tele y series para poder tener ejemplos para explicar cosas de filosofía, obviamente. Por ejemplo, si ustedes ven una serie que recién terminó, que es maravillosa, se llama The Walking Dead, no sé si la han visto, o ¿alguno de ustedes ve The Walking Dead? Ya nadie ve The Walking Dead, ¿verdad? Es muy de señores mayores eso. No, profe, He eso visto, es pero sí sé que es. Sí, No, ubica. no, no es tan de viejos. No, la gente joven todavía, a mí me parece maravillosa. Sí, claro que sí, más que son varias temporadas. Sí, son un montón, son como 12. Recién terminó.
anuncio de autobombo, el profesor tiene un artículo de filosofía sobre The Walking Dead, si lo quieren buscar y lo quieren leer, para los que les guste, pero hay otras series que plantean como la misma idea. Por ejemplo, Mad Max, que no sé si la han visto, es una serie de los 80s, hay una peli de los 90s, que es muy linda, muy buena, con... uy, se me olvidó el nombre de esta mujer, con Charlize Theron. O una de Denzel Washington que se llama The Book of Eli, el libro de Eli, que son todas ficciones, ¿verdad? Pero son sociedades donde hubo un apocalipsis, hubo un algo que destruyó la sociedad, ¿verdad? Un virus, o una catástrofe, o la falta de combustible, ¿verdad? O varias cosas distintas, o no explican que nada más la sociedad se destruyó, y piensan, piensan cómo podría ser una sociedad en donde otra vez es el criterio de la fuerza eh, el que eh, es la argamasa de la vida social, ¿verdad? Son los más fuertes los que dirigen los grupos societales que quedan, ¿verdad? Ahora, una pregunta para el grupo, que es, ¿y qué tendría? Digamos, el profesor podría preguntar, y bueno, ¿y qué tiene organizar una sociedad sobre la base de la fuerza? ¿Qué tiene de malo? De la fuerza bruta. Pues tal vez que como es basado en la fuerza bruta, o sea, solo se le dan por dar importancia a las personas que son más fuertes o más altas o así, digamos, no se le va a poner importancia a la gente que tal vez tenga ideas, pero que tal vez no sea, o buenas ideas, digamos, pero que tal vez como no es fuerte o grande o como sea, entonces no se le va a poner atención, o se hace solo lo que la persona grande y fuerte dice, punto. No se oye a nadie más, si no le interesa a la persona grande y fuerte, tal vez solo le va a interesar lo que le beneficie a él o lo que a él le parezca, y listo, y ya no va a escuchar más opiniones ni nada, algo así. ¿Les parece? Eso sería. Muchas gracias por el comentario, Rachel. Pero digamos, haciendo de profe de filosofía, uno podría decir, bueno, pero también en el modelo que nosotros tenemos, que no es un modelo basado en la fuerza bruta, uno podría pensar y tener una opinión similar, por ejemplo, del presidente o de algún presidente. Decir, bueno, es un presidente que no toma la opinión de las demás personas y hace solo lo que él quiere. O sea, concuerdo con Rachel que puede ser un buen argumento para estar en contra de organizar la sociedad sobre la base de la fuerza bruta, pero también uno podría encontrar ese argumento en nuestra sociedad. Entonces tendría que haber, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros somos una pequeña sociedad, aquí en una sociedad de Zoom. Entonces el profe dice, bueno, vamos a organizarnos sobre la base de la fuerza bruta, ¿verdad? Entonces ahora el examen se va a pasar a puños, a piña, ¿verdad? Pasa el examen el que pueda tumbar al profesor. ¿Qué opinarían de eso? ¿Qué les Y pues parece? no sería igualitario porque solo como tal vez 2 o 3 lo podrían hacer, no todo el mundo. Muy bien, Rachel, ¿verdad? Claro, ahí habría, eh, en la clase de ayer, en la clase de Tacares, no, yo pensé que iba a pasar aquí, pero por lo visto no pasó, pero es porque no les puedo ver la cara, lamentablemente. Uno de mis alumnos, uno de mis estudiantes, cuando hice esta pregunta dijo, pues a mí me suena, ¿verdad? Y me pareció muy gracioso porque era un chico muy grande, ¿verdad? Y tiene razón, porque él probablemente me podría ganar, ¿verdad? Y saldría mejor, o sea, le saldría mejor hacer eso, claro. Pero ¿cuál es el problema? Es decir, ¿cuáles problemas de legitimidad uno podría ver si uno organiza algo sobre la base de la fuerza bruta, ¿verdad?
El problema, ¿verdad? Estribaría en, bueno, o poniendo otro ejemplo. ¿Cuál sería, por ejemplo, el problema de, yo no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas, ¿verdad? Si tienen, la pregunta sería, ¿cuál sería el problema de establecer las relaciones entre hermanos sobre la base de quién es el más fuerte? Que a veces hay relaciones entre hermanos así. ¿Qué creen? Distribuimos quién se deja el helado sobre la base de quién es el más fuerte. O quién puede usar el tele sobre la base de quién es el más fuerte. ¿Cómo creen que Yo tengo hermanos y yo les aplicaba la de que porque yo soy mayor, yo tal, o porque o eso, o porque yo era más grande o tal, pero porque ellos son más pequeños que yo, entonces yo salía ganando siempre. ¿Y cuál es el problema de eso? O sea, ¿por qué no De seguimos que no- organizándonos así? ¿Cuál problema le ves a eso? Por el momento vos vas ganando, pues sos el grande, ¿verdad? Pero ¿cuál problema le verías? Y yo pienso que no es justo, o sea, eh, todos al ser hermanos y ser iguales, yo pienso que no es justo que uno se proclame por encima de los otros. Claro, no es justo, eso es un buen punto, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ya están muy socializados en la vida civil, en la vida política. Entonces, claro, ustedes dicen, "Sí, no es justo". Pero además, pero pensemos en esto, que tiene que ver, esto es un problema que ya lo pensó un filósofo inglés, que no tienen que leer, pero si alguna vez tienen ganas de leerlo, lo pueden leer. Es interesante, no es tan difícil de leer. Un señor que se llama Thomas Hobbes, que pensó mucho el problema de la política y el Estado, fue un autor del siglo XVI. Dice, ¿cuál es el problema de organizarnos sobre la base de la fuerza bruta? Que lo hicimos durante mucho tiempo, ¿verdad? El problema es que, el problema de la fuerza bruta es que es un argumento muy poco legítimo, que es algo como que intentaron transmitir Rachel y Axel, ¿verdad? Legítimo, uno podría ser el más grande en la casa y por eso dejarse el helado o dejarse el tele, pero como dije Axel, no es justo, que es lo que además dirían sus hermanos, ¿verdad? Y cuando uno dice justo es que uno dice, no es legítimo eso. Uno no acepta ese orden, más que por el miedo que le da que la otra persona le haga daño. Es el único criterio, ¿verdad? Es decir, ¿por qué, eh, ¿por qué uno aceptaría un orden donde el orden es la fuerza bruta? Porque me da miedo que me peguen. Esa es la razón. Pues no soy suficientemente fuerte ni suficientemente grande como para ganarle al otro. Y por eso es que lo acepto, ¿verdad? Es un orden muy poco legítimo, es un orden muy poco razonado, ¿verdad? Pero además tiene muchos problemas, porque basar ¿qué edad tienen tus hermanos, Axel? Em, Uno tiene 15, el otro tiene 9 y el otro tiene 2 años. 15, 9 y 2, bien separados quedaron. Bueno, entonces, el problema para Axel es que todavía ahora podría ser, porque bueno, él tiene 22 y el otro tiene 15, y bueno, y el otro tiene 9 y 2, son muy chiquitos. Pero, por ejemplo, y esa diferencia se nota un poco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dentro de 5 años, esa diferencia ya no se nota mucho. Es decir, la diferencia de fuerza que uno tiene cuando tiene 22 años y tiene 15, aunque bueno, ya 22 y 15 es muy parejo, pero digamos que hay una diferencia. Pero la diferencia que hay de fuerza entre alguien que tiene 30 y alguien que tiene 25, o alguien que tiene 35 y alguien que tiene 30, o alguien que tiene 45 y alguien que tiene 40, es casi cero, ¿verdad? Pero más aún, cuando Axel tenga 50 y su hermanito chiquito tenga 28,
va a ser más fuerte que él, ¿verdad? El problema de la fuerza es que es pasajera. Uno no puede ser el más fuerte siempre o durante largos periodos de tiempo porque uno envejece y se vuelve menos fuerte, ¿verdad? Los hijos y las hijas pueden ser más débiles físicamente que los papás hasta alguna edad, más o menos 14, 15 años, pero ya a esa edad son casi iguales, ¿verdad? En fuerza. A los 16, 17 años es casi igual la fuerza que uno tiene y la fuerza que tiene el papá, ¿verdad? Y la fuerza del papá y de la mamá va deteriorándose, va haciéndose cada vez menos, ¿verdad? Es muy pasajera, es muy arbitraria porque uno por cualquier cosa podría perder esa fuerza, es decir, si uno pierde un pie en un accidente, por ejemplo, o se enferma, o pierde un ojo, ya las ventajas de fuerza que tenía se le van, ¿verdad? Y además es una situación de unrest, dicen los gringos, de pelea permanente, donde no hay descanso. No hay descanso porque aunque los hermanos de uno sean más pequeñitos y más débiles, eventualmente uno se duerme y se descuida. Entonces pueden cobrar venganza cuando uno está descuidado, ¿verdad? Es decir, el más fuerte solo es fuerte cuando está concentrado y atento, pero si no está concentrado y atento, puede ser vencido por uno que sea más pequeñito y más astuto, ¿verdad? Entonces no puede pegar el ojo nunca, literalmente, porque siempre va a estar pensando que va a haber alguien que le va a hacer daño mientras descansa. ¿Sí, Rachel? Algo que yo voy a decir, tal vez, no sé, siento que tal vez sirve como aquí, o algún concepto que siento que sirve, es como, o sea, varias veces no he escuchado conceptos que se han presentado en películas o en cosas así, que es como a veces no importa tanto lo fuerte que usted sea, sino cómo sepa usted pelear, porque a veces usted puede ser muy fuerte, pero si usted no sabe pelear y usted se enfrenta contra alguien que sí sepa pelear, probablemente va a perder. Porque si la otra persona, no importa que sea más pequeño o más débil que usted, si la otra persona sabe pelear y sabe encontrar puntos débiles, lo va a derrotar, no importa el tamaño suyo. Sí, pero bueno, igual eso sería fuerza bruta. Es decir, la fuerza bruta es la capacidad de imponer tu voluntad contra el otro por la fuerza, ¿verdad? Pero fíjense, el punto para mí es que ¿por qué la sociedad no se puede organizar así? Porque la fuerza es muy pasajera, muy arbitraria, no hay descanso, no hay legitimidad y además coloca a la sociedad en una situación sobre todo de unrest, de permanente lucha por disputar quién va a ser el jefe de la manada, ¿verdad? Entonces, la fuerza bruta quedó por fuera de las formas en las que nos parece que tiene que organizarse la vida social, ¿verdad? La fuerza bruta, que fue la primera que tuvimos. Luego hay otra forma de organizar la vida social, que es lo que se llama una teocracia, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes en vacaciones o con la abuelita no ha visto los 10 mandamientos? La peli de Semana Santa. ¿Nadie ha visto los 10 mandamientos? Yo me tiré Bueno, la novela. yo la he visto, No, pero no puedo darle conceptos, o sea, solo me siento a verla y ya. pero la han visto, saben que existen los 10 mandamientos y eso. Hay una novela, me dijeron, yo no he visto la novela, yo solo veo Ah, la peli de Charlton Heston, la vieja, que es Buenísima, la, profe. que es la que uno ve con la abuelita ahí en Semana Santa, la acompaña y dice, ven abuela, vamos a ver los 10 mandamientos. Entonces, en esa peli, en los 10 mandamientos, ustedes pueden ver estados, organizaciones societales que son teocracias, ¿verdad? Aparece Egipto, ¿verdad? Que está gobernado por Ramsés II, según la película, ¿verdad? Y Ramsés II es un faraón, ¿verdad? Que según la creencia de los egipcios era un rey, ¿verdad? Pero que no era solo un rey, sino que era directamente Dios. Esa es la idea que los egipcios tenían del faraón, ¿verdad? Es decir, no solo es el gobernante, sino que ese gobernante es Dios, ¿verdad?
que era una idea parecida a la que tenían los persas, ¿verdad? Y ¿por qué hablo de Egipto y de Persia? Porque son imperios que colindaban con los griegos. Los griegos tenían de vecinos, tuvieron de vecinos durante mucho tiempo el imperio egipcio y tuvieron también de vecinos a los persas, ¿verdad? Y de hecho sus grandes rivales eran los persas, que era un imperio que era muchísimo más grande y muchísimo más fuerte que ellos, que los pasaba amenazando, con el que tuvieron varias guerras, normalmente las perdían y algunas las ganaban, las más célebres las ganaron y luego volvieron a perder todas las otras. Pero hay algunas muy famosas donde ganaron. Hay una peli que se llama, que si tienen chance de verla, véanla, a mí me gusta. Se llama 300. Es una peli donde sale Gerald Butler, que ya solo por eso habría que ver la peli, porque Gerald Butler es un hombre muy guapo, así. Entonces vale la pena verla solo por eso. Pero cuenta la historia Ok. de la guerra contra los persas, y en un principio los griegos no querían ir a la guerra. Entonces es un grupo de 300 griegos dirigidos por un comandante que se llama Leónidas, que enfrentan a los persas y obviamente pierden. Disculpa, ¿Perdón? ¿te referís es que yo creo que hay dos versiones de 300, Ujú. ¿cierto? Hay ¿A cuál de las 300 y una dos? que se llama 300, la construcción del imperio, que es con, ¿cómo se llama esta actriz? Ay, se me olvidó que también sale en Penny Dreadful, Es que entonces hay con Eva Green. hay tres películas de esa, porque creo que yo vi una que se llama Casi 300. Casi 300, no sé. La peli se llama 300, es con Gerard Butler. Y tiene como una estética así muy peculiar, y a mí, en general, a las películas de Hollywood les cuesta mucho como entender, como El Rey de los Griegos. Esta lo entiende bastante bien, ¿verdad? Porque hay una parte donde están enfrentados, donde ya se van a enfrentar militarmente, y aparece Jerjes, que es el rey de los persas. Los persas lo consideraban que era un dios, ¿verdad? No que era eh, rey por la gracia de Dios, sino que era directamente un dios. Eh, y este comandante Leónidas lo que hace cuando está en una cosa cara a cara así, con Jerjes, es que le tira una lanza, y la lanza le corta la mejilla, le raspa así la mejilla y empieza a sangrar, ¿verdad? Entonces es muy, muy filosófico, muy bien hecho, muy pensado, porque los dioses no sangran, solo los seres humanos sangran, los dioses no sangran, ¿verdad? Entonces, si alguien sangra, es un ser humano, y si es un ser humano, puede ser vencido. Los dioses no pueden ser vencidos, los seres humanos pueden ser vencidos, ¿verdad? Entonces es como bonita esa parte. Eh, pero, por ejemplo, ustedes ahí, en el faraón que aparece en los 10 mandamientos, por ejemplo, los persas que aparecen en 300, que eran como el imperio vecino, ¿verdad? De los griegos. Pero también en los 10 mandamientos aparece los judíos, ¿verdad? O sea, aparece Moisés, ¿verdad? Que también es una teocracia, ¿verdad? Al final, toda la idea de los 10 mandamientos es que van a establecer un nuevo pueblo, es decir, una nueva organización societal, van a salir de Egipto y van a ser un nuevo pueblo. Y Moisés lo que trae son las tablas de la ley, pero las tablas de la ley, esas leyes las escribió Dios, ¿verdad? O sea, ahí Moisés sube a la montaña, agarra el wifi y dice, y Dios le dicta así las leyes, ¿verdad? Y dice, no robarás, honrarás a padre y madre, no desearás la mujer del prójimo, ni su vaca, ni su conejo, ni su ternero y tal, ¿verdad? Entonces, son las leyes, pero son las leyes de Dios, ¿verdad? Eso es una teocracia, ¿verdad? Y, y eran imperios, ¿verdad? Entonces, los griegos habían conocido el estado de fuerza bruta, que es un estado muy elemental de la vida social, ¿verdad? Habían conocido los imperios que eran más grandes que ellos, que eran teocracias, y ellos se inventaron
la ciudad, que no era un imperio y que no era una manada, sino que era la polis. Y lo que ellos decían es que la polis, la ciudad, era superior a la manada y era superior a la teocracia, porque la ciudad no estaba gobernado por la fuerza y no estaba gobernado por el designio de los dioses, no estaba gobernada por la sangre, es decir, por la herencia, sino que estaba gobernada por la ley, que ellos decían nomos, la ley, ¿verdad? Como en autonomía, la ley que se da a uno mismo, ¿verdad? La ley que es una ley que su fuerza, su legitimidad está no en que eso es ley, porque hay alguien más fuerte que yo, que si no le hago caso me va a pegar, no porque esa ley la hayan escrito los dioses, porque una ley escrita por los dioses no puede ser puesta en tela de juicio, no puede ser criticada, no puede ser cambiada, ¿verdad? Y una ley cuya fuerza es la sangre, la herencia, tampoco puede ser cambiada. En cambio, la ley es aquella regla social que nos hemos dado nosotros mismos porque es la que nos parece más racional. Y entonces, para los griegos, la ciudad era el único lugar donde era posible el eusein, dicen ellos, es decir, el bien común. Podemos construir el bien común, podemos construir una regla de vida social, una forma en la que nos vamos a comportar entre nosotros, basado en el argumento y en la razón y en la búsqueda de que a todos nos vaya bien con eso. No que le vaya bien solo a los más fuertes, como dijo Rachel, no que le vaya bien solo a los que tienen una comunicación especial con Dios, no solo que le vaya bien a los bien nacidos, a los nacidos en las grandes familias, sino que le vaya bien a todo el mundo, ¿verdad? Y justamente en ese bien común quiere decir que la ciudad es el lugar donde el ser humano, el hombre, dicen ellos, el ser humano, puede sacar la virtud que está inscrita dentro de sí. Esa es la idea, ¿verdad? Es decir, la ciudad no solo es edificios, calles y mercados, sino que son edificios, son calles y son mercados que están hechos y que están pensados para que las leyes que nos damos, las leyes de convivencia, las cosas que consideramos delito y las cosas que no consideramos delito, las cosas que permitimos y las cosas que no permitimos, las formas en las que nos tratamos y las formas en las que no tratamos, las formas en las que determinamos qué cosa es justa y qué cosa no es justa, están dadas porque hemos sacado en la construcción de las leyes lo que es esencial en nosotros, aquello que es nuestra virtud, ¿verdad? Por lo tanto, en la ciudad somos más seres humanos. Es decir, la ciudad es el lugar donde el ser humano puede vivir como auténticamente es un ser humano, no como animales en las manadas, no como esclavos del faraón, no como esclavos de la ley de Dios, sino como ciudadanos que buscan el bien común, ¿verdad? Como ciudadanos quiere decir ciudad, quiere decir como miembros de la polis, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces de ahí viene el término política en su sentido más filosófico y más antiguo. La política es la sociedad que construimos y que nos permite ser auténticamente como los seres humanos tienen que ser, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros nos organizamos entre nosotros que impide que seamos como animales, como esclavos o como dioses también, sino que seamos auténticamente como seres humanos y que podamos producir cada vez más nuestra humanidad. Esa es la idea de política, ¿verdad? Ese es el sentido
cuando Aristóteles dice que el ser humano es un animal político, un son politikon. Es un animal político. ¿Qué quiere decir? Es un animal que vive en la polis, un animal que tiene la capacidad de construir un lugar donde él se puede producir a sí mismo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace auténticamente seres humanos, ¿verdad? No nuestras características animales, no la carne, no la sangre, no que morimos, no que menstruamos, no que orinamos, sino nuestra capacidad de construir la polis, la ciudad, de tener política, de poder darnos leyes racionales para el bien común. Esta es la idea. Es una idea muy linda, muy filosófica, que se ha perdido mucho, ¿verdad? Porque, y aquí es donde viene la relación, porque, digamos, ese es el sentido original de la palabra política, es lo que transmite la idea de la política, ¿verdad? Pero política también significa policía, que la policía, ustedes saben, es un oficio, ¿verdad? Pero la fuente de la legitimidad de la policía es el orden y la fuerza, ¿verdad? La policía es la que se encarga de garantizar el orden de un lugar. ¿Y cómo garantiza el orden de un lugar? A la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué uno le hace caso al policía? ¿Verdad? En general no le hace caso porque le han dicho que hay que hacer caso, pero si uno piensa en última instancia, es porque el policía es más fuerte que yo, porque tiene un arma, ¿verdad? Y yo no tengo un arma. Entonces, él puede usar esa arma, ¿verdad? Y yo no. Y politice y polite significa cortesía en un sentido más como de pequeña política, como de engaño, como de maniobra, ¿verdad? Como de ser corteses cuando uno no dice lo que realmente opina de alguien, sino que simula, ¿verdad? Lo que cree, ¿verdad? Uno normalmente, aunque haya personas que le caen bien o que le caen mal, a todas las saluda, ¿verdad? Le dice, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Verdad? Es cortés con la gente, independientemente de que usted crea que esa persona, no sé, es dañina o es tóxica o no debería estar en la comunidad, pero usted igual la saluda, ¿verdad? La cortesía tiene esta cosa como de doble cara, ¿verdad? Que es también otra característica que uno asocia modernamente a la política. Entonces, la dificultad de explicar qué es la política y la razón por la que el profe no les va a preguntar eso, es que el término tiene un doble sentido, ¿verdad? Política significa, y es simultáneo y es intrínseco la palabra, política significa simultáneamente fuerza, dominio, imperio, capacidad de mando, capacidad de poner orden, capacidad de imponer tu voluntad sobre los demás, ¿verdad? Tiene ese sentido, pero también significa, sin que sea contradictorio, en el mismo movimiento, significa comunidad, cultura, producción del ser humano, elevación del ser humano al estatus de ser humano, es decir, es la política lo que nos permite nuestra humanidad. Tiene ese doble sentido, ¿verdad? Tiene esa doble definición. Normalmente nosotros tenemos tenemos estereotipos muy hechos sobre sobre lo que la política es. Un estereotipo es una visión prejuiciada de las cosas, ¿verdad? Es decir, es una visión que puede tener algún anclaje parcial en la realidad, pero que sobre todo está anclada en prejuicios, en prenociones, ¿verdad? En experiencias muy ideologizadas de las cosas, ¿verdad? El estereotipo, a propósito de lo que vimos en la clase anterior, es una de las formas más concentradas y más rutinarias de la ideología, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipo de estereotipos normalmente tenemos sobre la política? Es decir, cosas que creemos que es la política, pero que es un error, de eso no trata la política, ¿verdad? Hay como 4 grandes estereotipos que normalmente no tiene sobre la política. La idea de que la política es algo que hacen individuos, ¿verdad? Como uno cree como que la política es algo que hace como el presidente y los diputados o los gobernantes, ¿verdad? Y no,
porque eso sería una reducción de la política y de la experiencia política a la moral o a la psicología de los individuos. Y la experiencia política es otra cosa, que ya vamos a ver con más detalle. También se tiene el estereotipo de que la política es la escena política, es decir, aquello que nosotros podemos ver, ¿verdad? En eso piensen en una metáfora como el teatro. No sé si alguna vez ustedes han ido al teatro. ¿Han visto una obra de teatro alguna vez? ¿Han ido al teatro alguna vez? ¿Han visto una obra de teatro? Silencio incómodo. ¿Nadie ha ido al teatro nunca? Ah, yo, evidentemente. Bueno, en el teatro, uno cuando ve una obra de teatro solo ve la escena. Es decir, en el teatro uno llega y lo que ve es los actores haciendo el guión, ¿verdad? Pero para producir la obra de teatro hay un montón de trabajo que no se ve, que es muy importante para que los actores que entran en escena puedan actuar la obra, ¿verdad? Es decir, el trabajo lo tuvo que hacer un guionista, hay un tipo que dirige, hay un montón de trabajo que tiene que ver con la escenografía, con la puesta en escena, con las luces, con el maquillaje, con el mantenimiento del teatro como tal, ¿verdad? Y todo eso no se ve, ¿verdad? Y cuando uno dice, ah, qué bonito el teatro, lo que está pensando es en la escena, ¿verdad? Pero no está pensando en la producción del teatro, ¿verdad? Sin la cual la escena sería imposible de que se produzca, ¿verdad? Cuando uno dice, qué chido el teatro, está pensando en una escena, ¿verdad? En la escena de Shakespeare, o en la escena de Chekhov, o en la escena de García Lorca, ¿verdad? O lo que sea que uno va a ir a ver al teatro, pero no está pensando en la producción del teatro, ¿verdad? Entonces en la política es parecido a eso. Cuando uno piensa en política, piensa como en lo que logra ver uno, pero no en la forma en la que se produce eso que logra ver uno. Es decir, uno confunde la política con lo que pasa en la Asamblea Legislativa, como con el debate de los diputados, ¿verdad? Si los diputados están discutiendo, no sé, las leyes de seguridad o las leyes sobre las jornadas 4-3, ¿verdad? Entonces que la política es eso, ¿verdad? También hay un estereotipo que está asociado a lo que podríamos llamar un reduccionismo sociológico, es decir, a la idea que hay una relación directa entre las características sociales de alguien y su comportamiento político, y en realidad no, hay una autonomía relativa bastante grande entre las definiciones sociológicas, las grandes definiciones como clases, castas, grupos, y el actuar político de los individuos. Hay mediaciones, hay tránsitos, hay distancias entre el comportamiento político de alguien y su determinación sociológica, ¿verdad? Y el parroquialismo, que es pensar que lo más importante es la política nacional, ¿verdad? Porque es lo que uno más ve, lo que uno más entiende. Pero en realidad, aunque hay un elemento nacional en la política, porque los seres humanos en el mundo contemporáneo estamos organizados en estados, forma que tenemos para organizarnos, en realidad la vida social de nuestro tiempo está marcada por una realidad extraestatal más allá del Estado, que es la existencia de un sistema mundo, ¿verdad? Que combina una economía mundial, es decir, el funcionamiento de los organismos económicos en el mundo contemporáneo es mundial, no existen economías nacionales ya. Que ustedes lo recordarán, hace 3 años, ¿verdad? Porque alguien se enfermó en Wuhan y de repente nosotros pasamos 18 meses encerrados en las casas, ¿verdad? Y no se podían conseguir mascarillas, o ahora, producto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Si sus papás o sus tíos están construyendo una casa, entonces ya no les va a alcanzar para terminar de construirla porque los materiales están más caros, porque hay una guerra en Ucrania, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa que pase en cualquier otra parte del mundo eventualmente nos podría afectar, ¿verdad? Es decir,
varillas de metal con las que nosotros construimos nuestras casas o construimos no sé, las cosas que se construyen con varillas, eso viene de Ucrania. Entonces una cosa que está tan alejada, ¿verdad? Y que muy probablemente nosotros hasta la guerra nunca habíamos oído el nombre de Ucrania o no sabíamos que era un país, se transformó en la razón por la cual tuvimos que posponer 2 o 3 años la construcción de la casa o 2 o 3 años la construcción del cuarto nuevo, ¿verdad? Porque el mundo está gobernado por una política mundial, por una economía mundial y un sistema de estados, que aunque son estados nacionales, son un sistema mundial de estados jerárquicamente ordenados, donde hay grandes potencias, estados intermedios y países que no son grandes potencias, como Costa Rica, que está en el tercer mundo, ¿verdad? Pues, son los países semicoloniales, decía Lenin. Pero bueno, entonces, si esos son estereotipos, bueno, antes como eso, si esos son estereotipos, o sea, si eso no es la política, entonces, ¿qué es la política? ¿Verdad? Entonces vamos a ir a esa definición. Antes de eso, un rodeo nuevamente, que es la política como frónesis, que esto siempre me ha parecido muy interesante. Frónesis es una palabra griega que se traduce al español muy feamente como prudencia. Y a mí no me gusta para nada esa traducción, aunque otra gente la traduce también como saberes prácticos, que me parece una mejor traducción, aún así se pierde el sentido de la palabra, porque, bueno, el martes ustedes van a estar presentando su trabajo de investigación, ¿verdad? El trabajo de métodos, donde ustedes van a producir, ¿verdad? Un avance, un informe del conocimiento científico que han logrado producir durante este semestre, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a hacer, un informe sobre el conocimiento científico que ustedes lograron producir este semestre. Y es un conocimiento científico porque tiene una serie de características, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un método con el que ustedes encararon las cosas y digamos, si tienen esto, normalmente ustedes salen bien en la exposición. Tiene un método en cómo encararon las cosas, tiene un camino. Es un conocimiento que es riguroso, es un conocimiento que es progresivo, ¿verdad? En el sentido de ustedes no saben lo mismo de su tema de investigación ahora de lo que sabían al inicio del semestre, ahora saben muchísimo más, ¿verdad? Es riguroso en el sentido de que uno puede saber rigurosamente si ustedes saben o no saben sobre ese tema. Es progresivo y es enseñable, ¿verdad? Ustedes pueden enseñar ese conocimiento, mostrar ese conocimiento, ¿verdad? Y uno diría que esas son las características del conocimiento científico, ¿verdad? Y estaría bien. Ahora, muchas personas, pero en este caso vamos a hablar de Aristóteles, cuando estaba pensando en la política, que tiene un libro que se llama así, La Política, que pueden buscar en la biblioteca y leérselo alguna vez si tienen ganas. La polis, está pensando en Aristóteles eso. Se da cuenta que hay una serie de conocimientos. Ya habíamos hablado de, por ejemplo, la intuición, ¿verdad? Es un conocimiento que uno tiene, ¿verdad? La intuición existe, pero no es un conocimiento científico porque no es riguroso, porque no es progresivo, porque no es enseñable, ¿verdad? La intuición no siempre pega, no es progresivo porque uno no puede tener más intuición, o no puede acumular más intuición, y tampoco es enseñable. Digamos, si uno tiene una cierta, digamos, las mamás no pueden enseñar su intuición materna a los padres, ¿verdad? Es una cosa que
uno tiene y no sabe cómo la tiene y tampoco sabe cómo enseñarla, ¿verdad? Esa es la intuición. Pero existe una serie de conocimientos que parecieran compartir características del pensamiento científico, por ejemplo, ser rigurosos, ser progresivos, es decir, poder que aumenten, ¿verdad? Ser enseñables, que usted pueda enseñarlo, puede aprenderlo, pero que no son conocimientos científicos. ¿Cuáles son ese tipo de, y esos son frónesis, ¿verdad? Son saberes prácticos. ¿Qué tipo de conocimientos son así? La cocina, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de conocimientos así? Los deportes competitivos. La práctica deportiva, quiero decir. La crianza de los niños, la crianza de los hijos. Y la política. Esos son prónesis, saberes prácticos. ¿Por qué son saberes prácticos? Porque son rigurosos, son progresivos, son enseñables, pero son sobre todo una capacidad y una capacidad que tiene que ser siempre actualizada en todo momento. Y donde el saber teórico puede o no jugar un rol. Por ejemplo, en el caso de la investigación que ustedes van a presentar el próximo martes, si ustedes llegan a la presentación y ustedes dicen, profe, nosotros no hicimos el marco teórico, no lo presentamos y no creemos que sea importante el marco teórico, los profes, no, José Ángel, David y yo nos vamos a volver a ver con cara rara y vamos a decir, bueno, ya estos muchachos se quedaron porque no puedes producir conocimiento sin marco teórico. Ya estás quedado, ya les voy a decir, bueno, retírense, ya, suficiente, ¿verdad? Perdieron esa parte de la exposición de metros. Pero, y uno diría, bueno, es que ellos no aprendieron, diría uno, ¿verdad? No pudieron producir conocimiento científico. Pero fíjense que la cocina, los deportes, la crianza, si el curso fuera un curso de cocina, un curso de deportes, un curso de crianza, un curso de política, primero habría muchas dificultades para hacer eso. Pero, por ejemplo, ¿alguno de ustedes saben cocinar? ¿Alguno de ustedes cocina? ¿O ninguno cocina? Pues sí, digamos que sí. Rachel sí cocina. Rachel es la única que cocina. Parece que Rachel y Kenneth son los únicos que cocinan, que tienen amigos, ¿verdad? El Yo lo resto- básico, para no morirme. bueno, Axel también. Axel lo básico, dice. Graving dice que también cocina, ¿verdad? Y la pregunta es, digamos que Kenneth va donde Axel y le pregunta, hey, ¿usted cocina? Y Axel le dice, sí, yo cocino. ¿Cómo Kenneth puede saber que eso es verdad? Y el mae tiene que darme comida, huevo. Claro, ¿verdad? Y además, ¿qué? O sea, le da comida y ¿qué más, Kenneth? Tiene que verlo cocinando, Tiene que verlo cocinando, ¿qué más? preguntarle tal vez qué fueron los pasos que él hace o hizo para hacer el platillo y los ingredientes y toda la cosa. Si uno no puede explicar los pasos que hizo para dar un platillo, ¿será que uno no sabe cocinar? No necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? No sé, depende del platillo. Yo siento que para mí, pues sí, porque digamos, si usted no puede explicarme qué hizo, entonces duraría del resultado del que usted me va a dar. ¿Será? Porque No Piensa. necesariamente. normalmente usted tiene que saber qué le puso a la comida.
o cómo la cocinó o algo, digamos. Si usted me dice, no, es que no sé, no me acuerdo, o algo por el estilo, entonces yo es como, ¿será que realmente lo cocinó? Sí, pero es que si lo está viendo, entonces, Sí, no, obviamente, yo me refiero en el sentido de que, ok, me dio el plato y yo le pregunto, ok, ¿cómo lo cocinó? Y no me puede decir cómo lo cocinó, o es como de, ay, no me acuerdo, o no sé, o sea, entonces yo puedo decir, puede ser que no lo cocinó y que lo pidió por algún un express y lo tenía guardado y después me lo dio a mí, una cosa así. Muy bien, la gente joven siempre pensando en una teoría de la conspiración. Rachel dice, bueno, tiene que explicar, pero yo aquí veo, esto sería una gran pregunta del examen. ¿Cómo saben ustedes que alguien sabe cocinar? Es Eso que no sería muy curioso. necesariamente, digamos, no necesariamente tengo yo que ver que la persona está cocinando, porque ya ahí también eso va en la confianza. Si usted dice, si usted me dijo que usted cocinó, y yo creo en usted que usted cocinó, yo degusto su comida, pero mentira que usted va a todo lugar y va, veamos, va a un restaurante y pide comida y va a ir a ver si el chef de verdad lo hizo o no lo hizo. Pudo haberlo hecho, no sé, un mesero y no el chef. No sé si me explico. Te explican muy No bien. necesariamente uno tiene que pedir si sí cocinó o si no cocinó, es simplemente de comer. Y si usted sabe que usted cocinó, usted tampoco tiene que andar ahí por la vida diciendo, es que yo sé cocinar. O sea, es una práctica adquirida, es como hablar. Usted no tiene que decir que sabe hablar porque ya ahí usted habla. Muy bien, Kenneth, muy bien. Se acaba de acreditar una bolsa de jocotes. Claro, ¿cuál es el criterio para saber que alguien cocina? Que le ponga el plato a uno y que uno se lo pueda comer. Es el criterio, es el criterio, ¿verdad? Si Kenneth le dice a Axel, bueno, vamos a comer a su casa, y Axel le dice, sí, claro, yo te cocino, yo sé cocinar. Axel cocina, Kenneth se sienta ahí y cuando intenta comerse la comida se vomita de vuelta, quiere decir que Axel no sabe cocinar, pero no se lo pudo comer, ¿verdad? Entonces es una cosa muy rigurosa. Usted puede saber quién sabe cocinar porque usted se tiene que poder comer el plato y que sepa rico, ¿verdad? Que lo puede degustar, dice Kenneth, muy bien la palabra. Es que es la única forma, porque alguien puede saberse la receta, puede saber la historia del plato, puede saber el proceso químico con el que las comidas o las verduras o las frutas reaccionan, todo eso, por ejemplo, todo eso lo podría saber yo, ¿verdad? Pero, o alguien que estudie eso, ¿verdad? Uno puede estudiar la historia del gallo pinto, puede estudiar la química del gallo pinto, puede estudiar cuáles son las reacciones físico-químicas, puede aprenderse la receta de memoria, puede recitarla de memoria, pero la única forma de saber que alguien cocina es que cocine, ponga el plato y que la gente se lo coma y lo deguste y diga, esto está buenísimo. Yo quiero más de eso. Es la única forma. De hecho, es la fórmula central y donde todo lo otro no vale o no es importante si la gente no se la come, si la gente no se come la comida, ¿verdad? La explicación que normalmente yo hago más en este caso es mi abuelita, ¿verdad? Que era una extraordinaria cocinera, ¿verdad? Y a mí todo me sabía riquísimo, pero ella no le podía explicar a uno nada de eso, no le podía explicar cuál era la reacción química, cuál era la historia del arroz, eh, las recetas no siempre se las sabía, porque muchas veces improvisaba las recetas, porque esa es la otra cosa de qué significa saber cocinar, ¿verdad? Si Kenneth va donde Axel y le dice, yo te invito a la casa, vamos, yo cocino, ¿verdad? Y Kenneth llega donde Axel y Axel le dice, ay, mira, es que yo te iba a cocinar, pero es que vieras que el condimento con el que yo cocino no está. Entonces, no te voy a hacer el plato porque es que yo lo sé hacer con ese, ¿verdad? O no te puedo hacer el plato porque vieras que el arroz con el que yo cocino no es este y no está, ¿verdad? Entonces Kenneth diría, este man no sabe cocinar, en realidad, ¿verdad? Porque saber cocinar significa que
que eso aparece mucho en los concursos de cocina, si ustedes ven concursos de cocina, le dan a la gente que sabe cocinar, usted tiene estos ingredientes, tiene que hacer algo con estos ingredientes, ¿verdad? Entonces alguien que sabe cocinar, que es la historia de todas las abuelitas y de las mamás normalmente es, con esto que hay en la refri, ¿cómo puede hacer las mamás y las abuelitas que saben cocinar? O los papás, pero es más raro que los papás sepan cocinar bien, pero hay papás que saben cocinar bien. Pero, por ejemplo, en el caso de mi abuela es, bueno, esto es lo que hay en la refri y con esto es que voy a hacer la comida, ¿verdad? No me puedo poner exigente de que quiero este arroz, quiero este tipo de pollo, quiero este tipo de condimento, ¿verdad? Es con lo que haya, usted tiene que demostrar que puede cocinar y cocina y que le queda bien y la gente se lo come, ¿verdad? Eso es saber cocinar, ¿verdad? Es una demostración siempre actualizada, ¿verdad? La única prueba posible de que alguien sabe cocinar es que la gente se coma la comida, ¿verdad? Y ustedes preguntarán, profe, pero entonces los conocimientos teóricos no son importantes en la cocina. Pueden serlo, pueden serlo. Es decir, a la gente que sabe cocinar muy bien, le da por eso a veces, le da por estudiar química para saber cómo es la composición química de la comida y poder hacer reacciones diferentes. Le da por como conocer la historia de los alimentos, de dónde vienen y, ¿verdad?, qué características tienen. Eso puede ser. Los conocimientos teóricos le pueden ayudar a alguien que ya sabe cocinar a cocinar aún mejor, ¿verdad? Eso es posible. Pero no es una condición sine qua non. Es decir, usted puede ser un buen cocinero sin saber nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted cocina, le queda bien la comida y la gente se la come. Eso es, ¿verdad? Entonces, por eso es una frónesis, es un saber práctico. La única forma de mostrar que usted tiene ese conocimiento es haciéndolo y que la gente se lo coma. Y es siempre actualizado. Siempre es aquí, ahora, en este momento. Axel no puede decir, yo sabía cocinar, yo cocinaba muy bien hace 2 años, pero vieras que ahora ya no me place. Entonces uno dice, di, no, entonces no sabe cocinar, ¿verdad? Es decir, uno no puede decir, yo sabía cocinar hace 2 años, ¿verdad? O yo sé cocinar, pero si me dan los ingredientes que yo quiero. Entonces uno dice, di, entonces no sabes cocinar, digamos, eso no es cocinar, ¿verdad? Igual, por ejemplo, con los deportes, ¿verdad? En los deportes, si ustedes juegan fútbol o juegan básquetbol, creo que algunos de ustedes jugaban básquetbol, ¿no? Fútbol o ajedrez, ¿verdad? Si hacen deportes, pues, sí, habíamos hablado, yo les había preguntado si alguno de ustedes hacía deporte, alguien me había dicho que sí hacía deportes de aquí. Bueno, yo juego bola. Juegan, creo que era Kenneth. Otra vez, el resto de personas no hacen, solo van a la universidad, no hacen deporte, no comen. Yo juego fútbol y bailo. Juega Yo hago de alguien todo. más. Axel y Kenneth, bueno, Rachel, Axel y Kenneth parece que son los que hacen cosas además de ir a la U. Claro, digamos, Graving dice que juega fútbol sala, muy bien, entonces juegan al fútbol, juegan al básquetbol, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe que alguien sabe jugar al fútbol? ¿Cómo uno sabe que alguien sabe jugar al básquetbol? ¿Verdad? A mí lo que me gusta jugar es el básquetbol. David también juega al Viéndolo, fútbol. yo viéndolos. Sí, demostrándolo en la actualidad, en los hechos que lo hacen. Alguien puede saber mucho de fútbol, puede saberse la historia de Saprissa, puede ver todos los programas deportivos, puede tener opiniones sobre el fútbol en España, en Italia, en Timbuktu, pero usted dice, bueno, aquí está la bola, péguele, a ver si le puede pegar bien, ¿verdad? Muévase en el campo, a ver si lo puede hacer bien. La única forma de que sepa es demostrándolo, ¿verdad? Y uno no puede decir, no, yo sabía jugar hace 2 años, pero ahora no, ¿verdad? Pero yo sabía, ¿verdad? Entonces no sabías, ¿verdad? Porque decir que uno sabe jugar al fútbol quiere decir, puedo hacerlo ya aquí en este momento y en las condiciones en las que sea necesario, ¿verdad? Usted no puede decir, no, pero yo juego si el zacate es artificial, ¿verdad? O juego si la bola tiene tal tamaño y tal peso, ¿verdad? O si tengo los tacos adecuados, todo el mundo diría, este man no sabe jugar, entonces, ¿verdad? Porque uno practica un deporte en las condiciones en las que sea, ¿verdad? Si la cancha está bien, si la cancha está mal, si la cancha está llena de agua, si no está llena de agua, si la bola pesa mucho, si la bola no pesa mucho,
¿verdad? Eso es lo que demuestra que uno sabe jugar, ¿verdad? Y la única forma, por más que la persona hable, tenga el conocimiento teórico, tenga el conocimiento de la física, uno podría hacer una demostración matemática de qué es lo que sucede cuando uno le pega con 3 dedos a la bola, ¿verdad? Hay que hacer la comba esta hacia afuera, que tiene que hacer la bola cuando uno le pega así. Uno podría hacer esa demostración matemática y eso no significaría que usted sabe jugar al fútbol. La única forma de saber que usted sabe jugar al fútbol es yendo a un partido y que la gente lo vea y que lo haga bien. Y ya, no hay otra forma, ¿verdad? Aquí, ahora, en este momento. Usted no puede decir, voy a demostrarles que sé jugar al fútbol dentro de 6 meses. Tampoco puede decir, yo sabía hace 2 años jugar al fútbol, pero ahora no sé, ¿verdad? Eso no es una demostración, es una frónesis, ¿verdad? La crianza de los niños es lo mismo, exactamente lo mismo. Si uno es un buen papá, tiene que ser un buen papá siempre, en todo momento, en todo lugar, con las condiciones que usted tiene, ¿verdad? No puede postergar esa tarea hasta que usted quiera, ¿verdad? Tiene que poder demostrarlo en el momento en el que sea necesario y en el que se le pida, ¿verdad? No dice, no, yo voy a ser un buen papá dentro de 2 años. Eso no tiene sentido. Profe, ¿Sí? pero digamos, como ser papá no tiene una fórmula exacta de cómo tiene que ser, hay mucha gente que empieza tal vez mal porque no sabe cómo hacerlo bien y como va desarrollando los años, entonces tal vez ya de que después de que el carajillo tiene tal vez 9 años, o lo que se quede, entonces también mira, tal vez el papá empieza a ser bueno porque ya ha aprendido a ciertas maneras o formas o cosas que tal vez está haciendo mal y digo, ok, no, esto está mejor y así, entonces no sé. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Porque es un conocimiento progresivo. Usted puede progresar, igual que en la cocina y en los deportes. Es decir, usted puede saber cocinar mejor. No es un conocimiento estable. Usted sabe cocinar y puede mejorar considerablemente. Y ese conocimiento es riguroso. Usted puede notar que la gente cocina mejor, ¿verdad? Igual que en los deportes. Usted sabe jugar al fútbol, pero puede saber jugar al fútbol mejor aún. Y usted puede ver cómo progresivamente la gente va jugando mejor. Y eso es verificable, es perfectamente verificable. Uno puede darse cuenta por qué la gente juega mejor al fútbol, por qué la gente cocina mejor o por qué es mejor papá. Eso es verificable. La gente aprende, ¿verdad? Es decir, fíjense que es un conocimiento riguroso. Usted puede saber si alguien sabe o no. Es progresivo, es decir, usted aumenta. No es que es la misma cantidad siempre. Usted aumenta considerablemente y hay gente que cocina mejor que otra gente. Hay gente que juega mejor al fútbol que otra gente. Hay gente que es mejor papá que otra gente y mejor mamá, ¿verdad? Que tiene mejor creencia. Lo que pasa es que el conocimiento, y a los papás nos sirve saber teoría de la crianza y leer libros sobre la crianza de los niños y la historia de la infancia. Puede servir, puede ser útil, pero no es el elemento central. La demostración de que uno es un buen papá es la demostración aquí y ahora, ¿verdad? Uno dice, aquí está el Huila y el Huila no se ha muerto. Ahí está la demostración, no se mueren, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esa es la demostración. Si se le muere el Huila, ¿no? Puede haber leído mucho, puede haber estudiado mucho, que obviamente no es ¿no? el, la, la demostración, es una demostración siempre permanente y además todos los papás y las mamás, todos tienen una curva de aprendizaje, o sea, nadie nace sabiendo eso, pero tienen que aprender y van aprendiendo rápidamente, pero es un saber práctico, siempre permanente, no es un saber teórico, ¿verdad? Y usted no puede ser un buen papá sin haber tenido nunca conocimientos teóricos, ¿verdad? Igual que usted puede ser un muy buen futbolista sin haber tenido conocimientos teóricos sobre el fútbol. Le ayudan, le podrían ayudar, pero no necesariamente, ¿verdad? Y lo mismo en la cocina. Y también la política es la misma característica. Es muy interesante. Porque la política es una capacidad que tiene que ser demostrada siempre de manera actual, siempre aquí y ahora, en el momento que sea demandada. Igual que la cocina, igual que el deporte, igual que la crianza de los niños, ¿verdad? Uno no puede, exactamente igual que uno no puede decir, yo voy a ser un buen papá dentro de 2 años porque ahora no me place hacerlo, ¿verdad? Que eso sería la definición de alguien que no sabe criar a los niños, porque eso no se puede decir si no sabe criar a un niño. Igual uno no puede decir, yo tengo capacidad política, yo sé de política, pero vieras que no lo quiero hacer ahora, lo voy a hacer hasta dentro de 2 años.
¿verdad? Eso quiere decir que usted no tiene capacidad política, no sabe de la política en realidad, ¿verdad? Y aquí viene este redondeo, viene justamente sobre ya la definición para ir cerrando nuestra clase. La política no es la actividad de un individuo, sino que es la actividad de una fuerza social, ¿verdad? ¿Y qué es una fuerza social, profe? Una fuerza social es el conjunto de clases, capas y grupos sociales que se movilizan con objetivos políticos. Esa es la definición de una fuerza social. Conjunto de clases, capas, grupos sociales que se movilizan con objetivos políticos. Y profe, ¿qué es una clase social? Una clase social es grandes grupos de personas que tienen la misma ubicación en las relaciones sociales de producción. ¿Qué significa eso, profe? Por ejemplo, nosotros decimos que los obreros, las obreras, son una clase social porque son grandes grupos de personas, hay millones de personas que son obreros y que tienen la misma localización, el mismo lugar en su relación con las relaciones sociales de producción. Es decir, todos tienen que vender su fuerza de trabajo para recibir un salario, ¿verdad? Y eso es lo que los define, ¿verdad? Los campesinos son otra clase. ¿Por qué? Porque son gente que vive de la tierra y que tiene que producir alimentos suficientes para sí mismo y enviar los excedentes de ese alimento a la ciudad, ¿verdad? Y eso es lo que los define, esa relación con los medios de producción y con las relaciones sociales de producción. Es una clase social, ¿verdad? Y, profe, ¿qué es una capa? Una capa es parecido pero diferente. Una capa es un grupo social, es más chiquitito que las clases son más amplias, las capas son más pequeñas, y las capas son agrupaciones humanas, pero que están organizadas sobre la base del estatus, no de la relación con los medios de producción. ¿Y cómo el estatus, profe? El estatus es una forma de tratamiento diferente. Eso es, digamos que la pertenencia a ese grupo produce en la sociedad que te traten de manera diferente, ¿verdad? Entonces, poniendo que ojalá que no sea el ejemplo con la pandilla de Kenneth, pero es el ejemplo con mi pandilla de amigos de la primaria, que es, crecimos todos en el barrio, ¿verdad? Y éramos ahí, no sé, una gavilla, no me acuerdo cuántos éramos, 8 o 10, que andábamos siempre haciendo todo juntos, hasta algún momento del 8º grado, donde alguno de mis amigos dejó el cole, ¿verdad? Y entonces, bueno, dejó el cole y entonces entró a la fábrica que estaba más cerca del lugar y ya no lo veíamos y ya empezó a hacer otra cosa y luego llegó 9º y 10º y empezaron a desertar más y más del cole. Luego vino el examen de la U y uno dijo, bueno, ¿quiénes entramos a la U? Entonces era yo y otro amigo y el resto ya no entramos. Y a partir de ahí la relación era distinta en el barrio y entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un trato distinto, ¿verdad? Porque de todo el barrio y de todo el grupo de amigos, solo 1 o 2 entraron a la U y el resto no, ¿verdad? El resto se fueron a trabajar y trabajaron, no sé, en el comercio, en las fábricas, en eso. Y entonces, la señora que siempre le ponchaba la bola de fútbol a uno cuando era pequeño, de repente lo empieza a tratar a uno distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que Roberto sí entró a la universidad, entonces los chicos no entraron a la universidad. Entonces el estatus es un tratamiento distinto, ¿verdad? En el caso de ustedes, no es tan intenso, los universitarios son una capa social, es decir, no están organizados como clases sociales. Los estudiantes universitarios, hay estudiantes que vienen de familias ricas, de familias burguesas, hay estudiantes que vienen de familias de clases medias, hay estudiantes que vienen de familias proletarias, de familias campesinas, ¿verdad? Hay de todo en la universidad, pero lo que los define no es su procedencia de clase, lo que los define es el estatus que da ser estudiante universitario, ¿verdad? Que es alguien que es joven, pero que, y en edad productiva y en edad de trabajar, pero que
en edad productiva y en edad reproductiva, pero que ha suspendido eso, la producción y la reproducción, para estudiar. Entonces eso da un tratamiento distinto, ¿verdad? No es el grupo con más estatus, obviamente ustedes lo sabrán, pero hay otros grupos en América Latina que son así y que tienen mucho estatus. Por ejemplo, esto es más, por ejemplo, el ejército de América Latina. En el ejército hay soldados que vienen de familias muy ricas, hay soldados que vienen de familias de clase media, hay soldados que vienen de familias obreras y de familias campesinas, pero eso no es lo importante. Lo importante es el estatus que les da ser los portadores de las armas y se supone, los defensores de la soberanía nacional. Entonces, eso le da un estatus especial. Y le da un estatus especial a las familias que tienen soldados en su familia, ¿verdad? El otro, que es tal vez sí más fácil de entender para ustedes, son los sacerdotes católicos, por ejemplo. Hay sacerdotes que vienen de familias muy ricas, hay sacerdotes que vienen de familias de clase media, hay sacerdotes que vienen de familias campesinas, igual. Pero eso no es lo importante del sacerdote, sino es el trato diferente que se le da por ser la persona que administra los símbolos de la relación con Dios, ¿verdad? Y hay un trato especial, no se trata igual al sacerdote que el resto de personas en el pueblo, y le da un estatus especial a las familias que tienen sacerdotes en sus familias, ¿verdad? Entonces el estatus es otra cosa. Es parecido, pero es diferente. Entonces, las fuerzas sociales son conjuntos de clases, capas y grupos sociales que se movilizan con objetivos políticos. ¿Y qué es eso de objetivos políticos, profesor? La política es la forma en la cual es posible que se expandan determinado tipo de relaciones sociales que se desean promover, o que se reduzcan determinado tipo de relaciones sociales que se necesitan reducir o desaparecer, ¿verdad? Si la política es la forma en la cual nosotros producimos nuestra propia humanidad, la actividad política es la única forma, no hay otra, no es a través de la actividad económica, no es a través de la actividad cultural, no es a través de la actividad poética. En nuestra sociedad, la actividad política es la única forma en la cual los seres humanos pueden expandir determinado tipo de relaciones sociales que consideran más humanas, o reducir o hacer desaparecer determinado tipo de relaciones sociales que consideramos que nos vuelven más inhumanos, ¿verdad? Por ejemplo, durante mucho tiempo existió un tipo de relación social que estuvo muy generalizada, que se llamaba la esclavitud, y fue a través de la actividad política que la humanidad consideró que ese tipo de relación social era odiosa, que había que abolirla y que había que hacerla desaparecer, ¿verdad? Y fue a través de la actividad política que se abolió la esclavitud y se hizo desaparecer un tipo de relación social que nosotros consideramos que ya, bueno, no es que, bueno, que es odiosa, que no debería existir, existe todavía, pero nos parece una relación odiosa y que hay que abolir, que hay que hacerla desaparecer, ¿verdad? Esa es la actividad política, ¿verdad? Por ejemplo, una determinada forma de relación social y de existencia social, como podría ser el matrimonio, ¿verdad? Siempre se consideró que era una cosa que solo podría ser entre varones y mujeres, ¿verdad? Pero la actividad política logró expandir esa definición de matrimonio a considerarla cualquier tipo de relación sexoafectiva estable, ¿verdad? Entonces puede ser entre varones, entre mujeres, ¿verdad? Entonces esa relación se expandió, no se abolió el matrimonio, sino que se expandió, ¿ven? Entonces un tipo de relación social, por ejemplo, la esclavitud, se considera que hay que abolirla, hay que desaparecerla, ¿verdad? Otra relación que se puede considerar necesaria de abolir, por ejemplo, es el trabajo infantil, que eso todavía existe, pero nosotros podríamos considerar que es necesario abolir el trabajo infantil. Eso quiere decir que nuestra política es que esa relación social desaparezca, ¿verdad? Y esa es ese es el objetivo político, hacer desaparecer la esclavitud, hacer desaparecer el trabajo infantil. O podría ser no que desaparezca algo, sino que se amplíe la definición que nos parece bien la institución, el matrimonio, por ejemplo,
pero nosotros queremos que se amplíe a que pueda ser una relación entre varones y entre mujeres, no necesariamente entre varón y mujer, ¿verdad? Lo mismo con la universidad, ¿verdad? Sería un ejemplo. Entonces, la política es la capacidad de movilizar clases, capas y grupos con objetivos políticos. Es decir, es la capacidad que tenés para que clases sociales, grupos sociales, sectores organizados se movilicen, es decir, se organicen, hagan algo, demuestren que están de acuerdo con que una determinada forma de relación social desaparezca, o que una determinada forma de relación social sea modificada, o que una nueva forma de relación social surja en el mundo. Y usted tiene la capacidad de que esa gente se organice y haga cosas a favor de eso que usted quiere. No solo usted individualmente, sino las otras personas, ¿verdad? Es decir, ¿cómo ustedes pueden demostrar que ustedes tienen capacidad política, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes quieran echar de la clase al profesor de filosofía, porque es un tirano, porque los trata muy mal, porque, ¿verdad? Es la representación de la tiranía hecha profesor, ¿verdad? Ustedes, para demostrar que tienen la capacidad política, tienen que poder organizarse ustedes como estudiantes para decir, bueno, nosotros no queremos que esa relación social tiránica del profesor siga existiendo, creemos que hay que abolirla, creemos que tiene que haber una relación democrática entre los estudiantes y los profesores, pero no vayas solo que Rachel, Kenneth y Axel estén de acuerdo con eso. Si solo Rachel, Kenneth y Axel están de acuerdo con eso, y yo soy un tirano, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a aplastar a Rachel, voy a aplastar a Kenneth y voy a aplastar a Axel, y el resto de ustedes va a ver cómo los aplasto, porque Rachel, Kenneth y Axel no pudieron demostrar que tienen capacidad política. Es decir, no los pudieron convencer a ustedes de que tienen que hacer algo, tienen que movilizarse, tienen que organizarse, tienen que demostrar su deseo, su voluntad, su decisión de cambiar esa relación social, que en este caso es la tiranía de Roberto en el aula, ¿verdad? Y la única forma en la que Rachel, Kenneth y Axel pueden demostrarlo es haciéndolo. No pueden decir que lo saben hacer. No pueden leer un poema diciendo que lo saben hacer. Pueden haber leído mucho sobre la reforma de Córdoba y haberse leído todos los textos sobre la reforma de Córdoba y sobre el movimiento estudiantil del año 68. Eso les puede servir porque siempre es interesante. Pero a la hora de la hora tienen que demostrar que lo pueden hacer. Tienen que demostrar que van a decir, bueno, nosotros hoy no vamos a ir a la clase, nos vamos a sentar afuera y vamos a hacer una protesta porque no vamos a tolerar esto más. Y tienen que poder hacerlo y demostrar que la gente llega, ¿verdad? Pero eso no solo es suficiente, sino que además dicen, bueno, pero nosotros somos muy poquitos, tenemos que convencer al grupo de a la par, ¿verdad? Que también se solidarice con nosotros y que entienda por qué es importante de nosotros. Entonces ya no solo es organizar este grupo, sino el resto del grupo de generales. Y dicen, no, pero Roberto tiene el apoyo de la dirección, entonces tenemos que hacer algo para que el director lo deje de apoyar, ¿verdad? Entonces tienen que pensar, bueno, ¿cómo dividimos entonces los apoyos que tiene la otra persona, ¿verdad? ¿Cómo lo alienamos? ¿Cómo le retiramos los apoyos que tienen? ¿Qué podemos hacer para dividir el frente de gente a favor de Roberto el Tirano? Eso es la actividad política, ¿verdad? Que sucede porque uno quiere que una determinada relación social, una determinada forma de existencia cambie, se modifique, ¿verdad? Ese es el asunto. Y por eso es una capacidad, ¿verdad? No es una cosa de haber leído un libro, no es una cosa de haber leído muchos libros, aunque leer libros y leer muchos libros les puede ayudar. No es una cosa de haber visto completa, qué sé yo, la saga de Roma, ¿verdad? O la saga de la historia de la política, no es haber visto muchos videos de YouTube sobre historia de las ideas políticas, es la capacidad de poder hacerlo, ¿verdad? Por eso se parece mucho a la cocina y al deporte, ¿verdad? Porque cuando uno juega al fútbol y alguien le dice que sabe jugar, uno lo que quiere es que vaya a la cancha, demuestre y gane, y que el equipo, ¿verdad? No pierda 4-0, ¿verdad? Es lo mismo con la actividad política. La única forma de demostrar que usted lo puede hacer es haciéndolo. No hay otra forma. Que usted lo sabe hacer es haciéndolo.
¿Y usted puede aprender? Sí, claro, puede aprender, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes podrían decir, oh, no, nosotros queremos echar a Roberto, pero no sabemos cómo hacerlo. Deberíamos preguntarle a la asociación de estudiantes, fijo. Ellos deben saber más que nosotros, ¿verdad? Y la asociación de estudiantes dice, no, no sabemos, pero tal vez la gente de la federación de estudiantes sí sepa. Entonces ustedes van a de la federación y dicen, claro, nosotros sabemos cómo se hace esto, le vamos a enseñar y ustedes van aprendiendo. ¿Ven? Esa es la idea, ¿verdad? Es riguroso, es progresivo, pero siempre tiene que ser actualizado. Esa es la lucha política, ¿verdad? Y en nuestras sociedades, además, aparece como lucha contra el Estado o por el Estado, más bien que contra el Estado. Puede ser a favor del Estado, en contra del Estado, pero siempre es una lucha por el Estado, por el control del Estado. ¿Por qué siempre es una lucha por el control del Estado? Porque el Estado en las sociedades modernas es la forma concentrada del poder social, ¿verdad? El Estado es lo que es, y quienes dominan el Estado, quienes gobiernan el Estado, quienes dirigen el Estado, pueden dirigir el Estado porque el Estado es la forma concentrada del poder social, ¿sí? Entonces, quien tiene poder en la sociedad, tiene poder en el Estado, ¿verdad? Y quiere tener el poder en el Estado para reforzar su propio poder en la sociedad, ¿sí? Y la única forma de cambiar eso es a través de la actividad política, ¿verdad? Es decir, de la capacidad de organizar, de movilizar conjuntos de clases, capas y grupos sociales a favor de los objetivos políticos que uno tiene. Y también la capacidad de que las otras clases, las otras capas y los otros grupos que apoyan objetivos políticos contrarios a los de uno o contradictorios con los de uno, no se movilicen, no se organicen y no apoyen eso, ¿verdad? Eso es un poco como la definición general. Entonces, vamos a quedar por aquí y nos vemos el próximo martes en las animaciones. Espero que todo les vaya bien. Espero que tengan un buen fin de semana. Y bueno, y por si quieren repasar esta clase, va a quedar embebida en mediación virtual. Y bueno, chaito. Hasta luego.